Shalom, shalom. Mi nombre es Catherine y esto es Renaciendo. Bienvenidos una vez más a este canal, especialmente hoy que vamos a hacer un History Time acerca de mi vida personal. Y esta es mi primera experiencia con un profeta. Aquí voy a brincar un poquito porque no les he contado cómo me convertí ni toda la historia hasta llegar a este profeta, pero se los debo para el otro Story Time. Les prometo que les voy a hablar de cómo me convertí, pero hoy quería enfocarme en mi primera experiencia con un profeta del Señor, porque estamos viviendo tiempos donde muchas veces hay personas que no creen en los profetas, hay personas que no creen que Dios todavía habla, y hay mucho con este tema, y sentí la necesidad de contar mi experiencia con esta primera vez con este profeta y lo que he vivido con respecto a este tema luego en mis años de cristiana. Resulta que a mí me invitaron a este evento que había en la iglesia donde iba a venir un evangelista que iba a ministrar, iba a predicar para que las personas que no conocían al Señor escucharan la palabra de Dios y para que las personas que estaban en el Señor fueran ministradas. Yo recuerdo que yo fui con una falda de mi mamá porque yo soy chiquita y en aquel tiempo estaba recién convertida y la ropa mía usualmente era como ahí mismo en la rodilla o un poquitico más debajo de la rodilla, y como les he comentado en otras ocasiones, yo me convertí en una iglesia Santidad Pentecostal en Cuba que tenía ciertas normas para vestirse. Hoy en día las normas han cambiado un poco, pero en aquella época las faldas debían ser largas. Entonces yo me pongo la de mi mamá y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué habla de la falda? Y es que el testimonio que te voy a dar, el pedazo de historia de mi vida que te voy a contar, tiene que ver con esta falda. Yo recuerdo que cuando él empieza a predicar y empieza a ministrar, yo no había tenido nunca hasta este momento ninguna experiencia con el Espíritu Santo, no había recibido una palabra de otra persona. Tengo el testimonio de cuando recibí mi primera palabra de la Biblia, también se los debo en otro Story Time, pero hoy es mi primera vez, la primera experiencia con un profeta. Y yo recuerdo que yo me sentía muy emocionada y sentía como algo muy diferente que estaba sucediendo dentro de mí. Después supe que era el Espíritu Santo. Yo no tenía ni idea de lo que era esta experiencia. Usted hoy me dice que yo le diga el nombre de este profeta. No recuerdo quién era. Si alguien de Santidad Pentecostal, que yo sé que algunos de ustedes me ven, saludos para ustedes. Si alguien recuerda quién era este profeta, si recuerda esto que voy a contar, porque algunos lo vieron de cerca, pueden ponerme el nombre del profeta, pero yo realmente ni recuerdo el nombre, ni siquiera recuerdo su rostro. Solo recuerdo que fue una experiencia maravillosa en el Señor. Él empieza a ministrar y a llamar personas al altar. Los que hemos ido a iglesias, principalmente pentecostales, sabemos que esto es una práctica muy común donde usted se acerca al altar para ser ministrado y recibir del Señor. Entonces yo me acerqué, pero no estaba, como vamos a decir, bien cerca de él, sino ahí tranquila en la parte de atrás. Y él me llama. Fue mi primera experiencia porque yo le estaba diciendo al Señor, yo veía que él hablaba a las personas y yo decía, bueno, qué interesante sería que alguien que me hablaran a mí. Entonces él me llama y yo paso al frente y él empieza a orar por mí. Empieza a orar por mí, me empieza a ungirme. Estuve hablando de manera jocosa de la unción con aceite en mi última Story Time. Como les digo, si quieren que les hable un poquito más serio acerca de esto, les puedo hacer un video. Me gusta mucho, creo mucho en la unción con aceite, aunque ya expliqué en ese video que la unción viene del Espíritu Santo y no de un aceite físico. Pero bueno, él me estaba ungiendo y orando por mí. Y recuerdo que él tomó con sus manos la falda, la punta de abajo de mi falda, y la agarró y me dijo, así como estoy agarrando esta falda ahora, dice el Señor, que así Él te va a sostener y te va a agarrar en tu vida para siempre.
Va a haber momentos de tu vida que tú vas a querer irte fuera del Señor. Vas a querer salir, vas a querer correr, pero así Él te va a sostener y nunca te va a dejar ir. Yo recuerdo que yo copié esta palabra, yo todo lo copio. Les voy a preparar también un story time hablándole de esto, de mis diarios y demás, que creo que es bien interesante. Pero el punto de esto es que en ese momento yo claramente no entendía muy bien todo lo que había sucedido, porque nunca lo había experimentado. Sí sentí que mi espíritu, estaban pasando cosas dentro de mí. Yo oré, después que él terminó de orar por mí, regresé a mi lugar, seguí orando. Yo me consolidé en el Señor, serví en el Señor. Ahí le voy a estar haciendo posteriormente historias mías de Cuba, que hice, cómo serví al Señor, en qué se basó mi ministerio. Una etapa muy linda de mi vida que extraño mucho. Saludos a todas esas personas lindas y maravillosas que vivieron todos esos tiempos conmigo, los cuales recuerdo con mucho cariño y los quiero a todos. Y lo más importante es que hasta hoy, que es 2026, y estoy hablándote del año alrededor del 2020, del 2000, estamos en el año 2026 y te estoy hablando como desde el año 2010, pudiera ser, creo que sí, 2009, 2010, cuando pasó todo esto, y fue algo que cambió toda la visión que yo tenía del Señor, porque yo me había convertido, eso lo voy a contar después con calma. Me había apartado porque era una niña, había regresado, había tenido a mi bebé, mi niño y muchas cosas. Pero en ese momento de mi vida en que yo recibí esa palabra, que perdón, no fue en el 2010, estoy recordando, estoy echando para atrás mi cabeza y no fue 2010, no. Fue alrededor del 2003, 2004, quizás 2005, porque a raíz del 2007 mi vida dio un giro que, bueno, lo van a entender un poquito más cuando, si quieren leer mi libro, que voy a estar publicando próximamente, lo voy a estar presentando acá en mi canal, y este libro va a hablar más profundo de esto. Pero la cuestión es, porque no importa ni el año en que recibí esta profecía, lo más importante es que hasta el sol de hoy esa palabra así ha sido. Porque como les dije una vez, quizás yo quisiera decir: yo nunca me quise ir, yo nunca me aparté, yo nunca pequé, yo nunca hice lo malo, nunca me equivoqué, pero no es así. La vida mía no ha sido de rosas y no ha sido toda santa y todo perfecta toda la vida. Ahora tampoco lo soy, solamente trato cada día de acercarme más al Señor y de hacer su voluntad y cumplir su propósito para mi vida. Pero así ha sido desde el día que recibí esta palabra. Disculpen las lagunas en mi mente sobre la fecha exacta. Tengo que ir a mis apuntes del libro y veré eso después. Pero decirles que encontrarse con un profeta que realmente viene de Dios, y se me ocurrió hacer este story time porque el pastor hoy de la iglesia estaba hablando y en un momento habló de los profetas, y una de las cosas que él decía es que el mayor indicador de que alguien es profeta de Dios es que se cumple lo que esa persona dice. Y hay muchas veces que recibimos palabra pero no se cumple. Entonces, como decía el pastor hoy en el culto, entonces no fue Dios quien dijo esta palabra. Pero cuando recibimos una palabra de Dios de parte de un profeta, yo tuve esta oportunidad maravillosa de este ministerio, de verlo de primera mano, y también tuve una amistad. Saludos, Yusi, Dios te bendiga mucho. Si ves este video, una hermana de cuento que ella era profeta de Dios, que Dios le dio una palabra como la de Jeremías, la llamó siendo bien jovencita, y yo vi muchas veces como ella ministraba la palabra de Dios. También la hermana Rosalinda Reyes, saludos si me escuchas. La hermana Iliana de Bayamo, que tengo luego otra profecía que también me dio, y voy a hablar de eso en mi canal. La hermana Ana Fiaró, de la iglesia de Cueto.
Y así son los profetas más cercas que tuve en mi vida, diciendo palabras que luego se cumplieron. Después también voy a dar un testimonio de la primera vez que Dios me usó a mí para usar una palabra, o sea, para ser profeta. No tengo ese ministerio, más que lo voy a decir ahora mismo. Pero era algo lindo porque Dios no usa solamente a los profetas. Si en un momento determinado, como dice su palabra, que hasta las piedras van a hablar, tiene que utilizarnos a nosotros para ministrar a otros, Él lo va a hacer. Y la primera experiencia, yo di muchas palabras. A veces uno está orando por una persona y uno siente decirle algo. Pero a veces eso no es una profecía, es como un rema que viene del Espíritu. Por lo menos estoy hablando desde mi opinión. Si usted piensa diferente, me lo puede dejar en los comentarios. Pero yo, con la experiencia y mi madurez como cristiana, he aprendido que muchas veces lo que decimos es un rema que viene de Dios. En ese momento, una palabra, un versículo, el Espíritu Santo te guía cómo orar por esa persona. Pero una profecía es algo que va a cambiar la vida de esa persona. Siempre que Dios profetizó sobre alguien, trajo una palabra que luego esta persona atesoró en su corazón, como yo. Muchas veces yo me quería ir, otras veces me fui, pero cuando regresaba escuchaba la palabra del Señor: no te voy a dejar ir para siempre, porque yo te voy a sostener. Y así Él me ha sostenido y me ha cuidado. Entonces, la primera vez que yo experimenté dar una palabra del Señor fue algo maravilloso, porque esta persona no estaba ni siquiera esperando una palabra de Dios. No estaba esperando. Estaba en el carro con esta persona, estaba pasando un momento y yo empiezo a orar y doy una palabra que no voy a compartir porque es de esa persona. Pero sentí algo muy fuerte en mi espíritu. Y esa persona hasta hoy recuerda esa palabra y me dice: verdaderamente fue el Señor. Y es algo tan lindo, porque a veces comparto esto con ustedes, número uno, porque espero que tu experiencia con los profetas también haya sido buena. Y porque a veces hay muchos profetas por ahí que Dios les ha dado ese ministerio y no quieren decir lo que Dios pone en sus corazones. O hay otros que están soltando palabras que no vienen de Dios. Este es un ministerio muy lindo, pero es un ministerio de mucha responsabilidad y un ministerio de mucha importancia en el pueblo de Dios. Es una palabra que se siembra en nuestros corazones. La pastora Iliana me dijo hace muchos años, en un momento muy difícil de mi vida, ya ahí yo era cristiana madura, cristiana convertida, había pasado por una cosa terrible y me dijo ahí en ese momento: pero Dios va a usar todo esto y va a llenar tu corazón, y tú vas a dar estudios, y tú vas a hacer estudios, y vas a escribir estudios, y vas a escribir un libro. Y estoy hablando de años, muchos años atrás. Y hoy, cuando veo mi libro escrito, a punto de que lo voy a publicar, veo todos los estudios que he escrito, que los quiero publicar también, los estoy recuperando para publicar un libro de estudios, de remas que el Señor me ha dado para compartir. Cuando comparto la palabra con otros, cuando abrí este canal de YouTube para compartir, y a veces uno dice así: ay, pero me ven 10, pero me ven 20, y uno quisiera que uno lo vieran más personas, pero siempre me consuela en aquello que los que me están viendo son los que Dios quiere que escuchen lo que yo digo, y eso llena mi corazón, porque la palabra dice: no temáis, manada pequeña, porque a ustedes les ha placido el Señor darle el reino de los cielos. Y es muy importante, no importa en el lugar que estemos ni la cantidad de personas, sino lo más importante es servir a Dios con los dones y los talentos que Él nos ha dado. Si eres profeta del Señor, usa tu don. Si has recibido una palabra que no ha sido de un profeta, dile al Señor que traiga el profeta adecuado a tu vida. La palabra del Señor es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo. Cuando viene un profeta de Dios con una palabra precisa del Señor, eso puede cambiar tu vida para siempre.
Cuéntame si quieres tus experiencias con profetas acá y si quieres hablar de esto en otro momento. Bueno, pues déjame saber. Ahora en Storytime le estaba diciendo, nunca he hecho un live en mi canal. Estoy pensando en hacer uno. Dime qué te parece si quisieras que hiciera un live y así podamos interactuar los unos con los otros, conversar y hablar de este tema. Y quizás este es un muy buen tema para hacer mi primer live, porque sé que en estos tiempos hay mucha controversia y mucha polémica con los profetas de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche, bendiga tu corazón, tu familia, tu vida. Y aquí estamos, aquí seguimos en este canal, sirviendo y glorificando el nombre del Señor. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom.